El alza en el precio de los alimentos preocupa a los países con menores recursos que están obligados a importarlos. ¿Por qué se produce el aumento del precio de los alimentos y qué vendrá después? Las dos preguntas recorren el mundo, tratando de encontrarle una explicación a las alzas que por segunda vez en el mercado del trigo, del maíz, la soja, el azúcar y los aceites, entre otros. Amenazan llevar a cifras inalcanzables el valor que los países pobres deben pagar por las importaciones para alimentar a su población. El valor de las materias primas agropecuarias ya había trepado a precios sin precedentes en 2008. En medio de la crisis financiera, pocos dudaron en responsabilizar a la especulación desenfrenada y esperar que, superado el temblor, todo volvería a la normalidad. Pero la repetición del fenómeno hacia fines de 2010 y la reacción que provocó en países importadores de alimentos como los del norte de África obligó a prestarle mayor atención al tema. Los argumentos para explicarlo no faltan, sino que abundan y se contraponen. Quienes ponen el eje en la especulación financiera ven en la actual elevación de precios el coletazo de la crisis financiera de 2008, señalando a los capitales especulativos que perdieron oportunidades en los títulos de deuda hipotecaria y ahora buscan otros nichos de rápida rentabilidad. Subrayan además que la política de la Reserva Federal de transferir fondos a la banca privada estadounidense como modo de salvataje no hizo más que realimentar los fondos especulativos, lo cual infló aún más la burbuja. Otros miran hacia las potencias emergentes, buscando explicación por el lado de la creciente demanda de alimentos de China y otros países asiáticos como detonante del desequilibrio entre oferta y demanda. Un tercer grupo de analistas interpreta que la actual crisis de alimentos es una consecuencia natural por los eventos climáticos que, con inundaciones en un lado y sequías en otro, están afectando la producción. Y una cuarta explicación, sin agotar el listado de diagnósticos, apunta a la competencia por el uso de la tierra y los cultivos entre alimentación humana y producción de agrocombustibles. La mala noticia es que todas estas apreciaciones tienen una parte de verdad y que, puestas en conjunto, se suman. El efecto climático afectó cosechas en Australia, Rusia, Brasil y Estados Unidos, pero no la cosecha mundial de trigo de 2008, que fue un récord histórico. Sin embargo, ese mismo año, los precios treparon en forma descontrolada. Las necesidades de China la han convertido en el principal demandante mundial de diversos cultivos, pero ha sido un proceso paulatino y ajeno a los altibajos bruscos de los mercados de materias primas de los últimos años. El avance de la producción de etanol como combustible es innegable, aunque más que su proporción actual asusta su proyección. A la incidencia de todos estos factores en el mercado real de alimentos se suma la presión sobre los precios de las operaciones en un mercado virtual. A través de nuevos instrumentos y fondos de inversión, se estima que las colocaciones actuales en los mercados internacionales de azúcar, aceites y granos supera un stock de 160.000 millones de dólares. Como referencia, podría tomarse en cuenta que las importaciones en todos los rubros de China no superaron en el promedio mensual del año pasado los 120.000 millones de dólares. Uno de estos instrumentos financieros son los denominados Exchange Rate Funds, fondos de inversión específicos sobre materias primas que operan desde Estados Unidos. En menos de 5 años, las colocaciones por esta vía se duplicaron y solo en el último año, gracias al aumento de los valores, obtuvieron un rendimiento promedio del 48%. Una utilidad incomparable con cualquier otro tipo de colocación financiera o actividad económica lucrativa. Las inversiones a futuro en los mercados de granos actuaron como una presión sobre los precios sin compensación posible. Las propuestas planteadas en la última reunión ministerial del Grupo de los 20 por Francia de ponerle un techo a los precios pecó a la vez de asimétrica e ingenua, porque beneficiaba a las potencias importadoras y perjudicaba a los países periféricos exportadores. Y no hubiera resuelto los impactos nocivos de la especulación, salvo para las operaciones directas entre unos y otros países. El hecho particular de que el dólar siga siendo una moneda de aceptación mundial y que el sistema financiero estadounidense esté absolutamente globalizado, permite que la emisión excesiva de divisas por Estados Unidos no produzca inflación interna, sino que provoque desequilibrios a nivel mundial.
Esos desequilibrios hoy se traducen en hambre para millones de personas y revueltas en países periféricos. Difícilmente los gobiernos de los países centrales puedan dar la respuesta si, como dijo Sarkozy para defender su propuesta ante el G20, sin precios máximos aumenta el peligro de que haya revueltas por hambrunas, lo que deja entrever que lo que les preocupa es conjurar las revueltas. Hambrunas habrá siempre. Con la mirada perdida en esos ojos de Cuenca decía, se me notan las costillas y es que debo vivir el día a día. Bueno, muy bueno el informe. Sí, preocupante, ¿no? Preocupante. Pero, Claro. mira, esta timba, digamos, de los alimentos, ¿cómo es el mecanismo exactamente? Claro, lo que sucede últimamente, y lo escribíamos muy brevemente en el informe, hacíamos una referencia a lo que es el volumen de negocios especulativos que se da en el mercado de alimentos. Negocios que vienen de los mismos especuladores que antes estaban en el mercado de hipotecas de Estados Unidos, con bonos de deuda de los países del tercer mundo. Todas estas especulaciones que han perdido la posibilidad de negocio y ahora se han volcado a los mercados de alimentos. ¿Cómo opera esto? ¿Qué es el mercado de futuros de materias primas, de commodities? Es alguien que apuesta. Por ejemplo, yo voy al mercado con una cantidad de plata y digo, compro trigo a 6 meses a un determinado valor. Vos me vendés ese trigo a 6 meses a determinado valor. Ninguno de los dos tiene trigo ni quiere comprar trigo. Estamos haciendo una apuesta sobre un valor, por un producto que para nosotros es virtual. Al comprar yo un valor, lo que estoy apostando es que ese valor en ese momento sea mayor al que yo compré. Lo que vos haces cuando vendés ese valor, estás apostando a que el valor en ese momento de ese producto sea menor, es decir, que estés vendiendo a un valor superior al del mercado. Cuando llega el momento, simplemente nos sentamos y dijimos, a ver, ¿a qué valor negociamos? Ganaste vos, perdí yo, te pago la diferencia. Si fuera al revés, me pagas la diferencia. Esto, que es una jugadita de una mesa de cartas, cuando se vuelca en el mercado, como esto opera en el mismo mercado donde operan las operaciones reales, lo que estamos haciendo es inflando toda la operación dentro de ese mercado. Y como las operaciones especulativas hoy son 9 o 10 veces las operaciones reales, es decir, quien vende y compra porque necesita o porque tiene el trigo para vender, nosotros con la especulación le estamos dominando o manejando el mercado al que tiene economía real. Cuando esta especulación se está volcando a estos mercados de la forma que se está haciendo salvajemente y ya se arman fondos de inversión para hacer específicamente esto termina dominando el mercado y hace disparar los precios infinitamente hacia arriba sin tener nada que ver con la producción, con la oferta y la demanda. Bueno, esto está pasando. Este es el peligro y por ahora nadie le encuentra la solución.